todas las cosas que el Señor nos permite vivir, sean buenas o sean malas, nos ayudan a vivir. Amén. Todo lo bueno que el Señor nos permite vivir es para bien, y todo lo malo que el Señor nos permite vivir es para bien. Y la voluntad de Dios es cuando nosotros entramos a lo que decimos es que, ¿por qué el Señor me permite vivir esto? Pero muchas cosas que vamos viviendo nos van formando y nos van dando un poco más de lo que el Señor quiere. ¿Y dónde es el título de esta predicación? Y quiero que se lo digan a su hermano que tienen al lado, que le digan estas palabras: no temas, porque algo grande Dios hará. Ya se le da a su hermano que tienen al lado: no temas, porque algo grande Dios hará. Yo quiero que lo hagan un poco más personal y que se digan a ustedes: no temas, porque algo grande Dios hará. Y voy a tocar una historia muy conocida por todos nosotros, por la gran mayoría de los que estamos aquí. Y voy a tocar la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Así que si alguien me puede ayudar a dar lectura al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo del 10 al 14, por favor. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Dice la palabra del Señor: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Hasta dónde? Al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Estaba buscando un poco y estaba leyendo un poco, y la Biblia no lo especifica y no se habla exactamente cuánto tiempo fue el que vivieron todas las plagas dentro de Egipto, o sea, cuánto tiempo fueron pues, cada una de las plagas y cuánto tiempo fue. Pero muchos historiadores o muchas personas tienden a pensar que fue más o menos un año, pero no lo pongamos un año, pongamos a lo mejor a unos meses. En ese tiempo que transcurrió, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto vieron totalmente la mano de Dios. Vieron a un Dios que humillaba a los egipcios, que era un Dios que levantaba al pueblo de Israel. Vieron a un Dios que hacía milagros, vieron a un Dios que obraba. En todo ese tiempo ellos pudieron ver la mano de Dios, tanto los egipcios como los israelitas. Y así es como lo muestra la palabra. Pero el Señor les dice a ellos que ellos van a salir con victoria. Y así es como salen, porque cuando nosotros salimos de nuestros problemas, o cuando el Señor nos permite salir de una prueba, salimos con victoria, salimos con gozo y salimos gozándonos de que pues hemos superado esta prueba. Y para ellos esa prueba representaba años de esclavitud. Y el Señor les prometió que iban a salir con victoria, que iban a salir con riquezas, y así fue. El pueblo de Israel salió con victoria y con riquezas. Pero al igual nosotros sabemos que no es eterna el tiempo que nosotros tenemos esa paz o esa prosperidad. Que el Señor en cada momento está probándonos, está llevándonos a algo más grande y algo mejor y algo más grande y algo más grande. Y esto no fue la excepción. Al Señor
cuando ellos salían, se le ocurre una idea que para muchos sonará, pues, como el Señor, pues, ya los acababa de sacar, acababan de salir, estaban para cruzar, y ya los habían dejado. Y el Señor dice en el capítulo 14, versículo 2, versículo 3, y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado de Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El Señor ahora preparó el corazón de Faraón, preparó el corazón de los egipcios para ir detrás de los israelitas. Y los israelitas en ese momento veían el día malo, veían las cosas malas. Y la Biblia nos habla varias veces, o nos menciona pues muchas, ciertas cantidades de veces, del día malo, de los días por venir, los días malos que nosotros vemos en nuestra vida. Y un día malo puede ser un día en el que nos fue mal en el trabajo. Un día malo puede ser un día en el que sufrimos. Un día malo puede ser un día en el que lloramos por alguna situación, por algún coraje, por la pérdida de un familiar, por la pelea con una persona que amas, porque hay limitaciones. Un día malo en nuestras vidas, o una situación mala, o lo que nosotros consideramos malo, para nosotros es algo que nos hace doler o nos hace sufrir. Eso para muchos de nosotros consideramos eso como un día malo. Pero bueno, el Señor es grande y es majestuoso, que esas cosas a nosotros nos ayudan para bien. Si alguien me puede ayudar a dar lectura a Job, capítulo 2, versículo 10, por favor. Job 2, 10, por favor. Y él me dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres papas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no me cojo con sus labios. Amén. Job fue una persona, porque mucha gente comenzó a decir que, apenas estaba escuchando que decían que el libro de Job no era un libro real, que era un libro como un libro poético. Pero finalmente no, es una persona, fue una persona que realmente existió y pasó y fue. Y Job decía: solamente lo bueno recibiremos de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en solamente recibir lo bueno, o solamente ver lo bueno de las cosas, y recibimos algo malo, nos bloquea la vista de lo que el Señor tiene para nosotros. Y era lo que sucedía con los israelitas. Y les voy a dar una frase que se me hizo muy impactante, que dice: como buen padre, Dios usa lo bueno para alegrarnos y lo malo para fortalecernos. Los padres, los que son padres aquí, saben que las cosas buenas que les suceden a sus hijos son algo de los que son orgullosos, o de lo que los padres se alegran. Se alegran de las buenas calificaciones, se alegran de que hayan ganado premios, se alegran de que algo haya salido bien en sus vidas, se alegran. Los padres saben que eso sucede y se alegran de los logros de sus hijos. Pero cuando el hijo comete errores, cuando el hijo está mal, cuando hay problemas en la vida del hijo, los padres saben que es el momento, o es ese momento de fragilidad en el que los padres aprovechan para la corrección. Y a mí me sucedió cuando yo iba en primer año de secundaria. Yo siempre fui un niño de buenas calificaciones, de tener pues las calificaciones altas, pues, eran cosas que pues yo vivía normalmente. Y una ocasión, me acuerdo muy bien que iba yo entrando a la secundaria y era mi primer examen de matemáticas, y me acuerdo que esa vez me fue muy mal, pero muy mal, y yo llegué llorando, y
llegué llorando a mi mamá y le dije: mamá, me fue mal en el examen, no sabía cómo decírtelo, me sentía mal. Y mi mamá aprovechó ese momento para decirme que a veces las cosas pues no iban a salir todo como esperamos, y las cosas a veces iban a tener que tener un cambio, y que yo me tenía que comprometer más a cambiar esa calificación. Y así fue. Los siguientes los dos exámenes que tuve, porque eran 3 nada más, los aprobé bien, gracias al Señor. Y es cuando yo veo y digo, los padres siempre buscan esos momentos en los que los hijos cometen errores para corregir y para mejorar, para que ya no vuelvan a caer en el mismo error. Por eso escuchaba que los buenos consejeros no son buenos consejeros porque hayan vivido su vida perfecta, sino porque han cometido muchos errores que no quieren que se cometan en los hijos. Pero con Dios es algo diferente, porque el Señor es perfecto. Y el Señor sabe el camino de nuestras vidas, y el Señor sabe cómo es que nosotros nos vamos dirigiendo en ese camino. Y cuando nosotros podemos cometer un error o cometemos un error, y sabe corregirnos de la forma en la que nosotros necesitamos para que crezcamos y para que no vayamos a caer en el mismo error. Y por ello tengo 3 consejos que les voy a dar el día de hoy. El consejo número 1 es: quita tu mirada del problema. Y esto lo vemos en esta historia en específica. Nosotros lo podemos ver en Éxodo, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 14, en el verso 10 y el verso 11. Y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. En ese momento el pueblo de Israel estaba viendo el problema directamente. Ellos sentían que el problema lo tenían aquí. Y a veces cuando nosotros tenemos los problemas aquí, no nos damos o no nos permitimos ver lo que hay alrededor. Cuando nosotros tenemos el problema enfrente de nosotros, cuando nosotros tenemos el problema aquí en nuestra cara, nos desviamos la mirada y nos enfocamos en ese problema. Y decimos: es que viene esta situación, es que ahorita estoy mal con el trabajo, es que mis hijos me están desobediendo, es que me siento mal con el Señor. Y vemos el problema aquí y no vemos y no desviamos la mirada para ver dónde está el Señor y cómo es, y no buscamos. Yo me imagino, y el mismo versículo lo dice, que el pueblo de Israel clamaba a Dios, pero su clamor era diferente. Ese clamor que yo en ese momento me imagino que los israelitas tenían era: Señor, estamos en este problema por culpa de Moisés. Y era ¿por qué? Un momento, si lo vemos, las palabras de ellos eran de echar la culpa de por qué salimos de ahí, era la culpabilidad a los otros, y el problema era para los otros. Ellos en ese momento se sentían y pedían al Señor echando culpas, y no veían lo que el Señor quería hacer. Y en ese texto, en esos pequeños párrafos, podemos ver la diferencia de dos hombres: el hombre carnal y el hombre espiritual. Porque en ese momento la carne más grande de los israelitas salía en ese momento. En ese momento salía a florecer el sentimiento de un hombre. En ese momento ellos lo que querían era huir, era irse. En ese momento me imagino que ellos lo que querían era: no, pues vamos a rendirnos ante ellos, pues mejor nos era servir para ellos, mejor nos era pues estar y morir ahí en las tumbas de los egipcios. Y la gran diferencia del hombre espiritual la vemos con Moisés, porque Moisés, en lugar de enfocarse en el problema, en lugar de tener el problema aquí, lo que hizo fue mirar a otro lado
y mirar a quién, al Señor. Porque no nos enfocaremos en mirar, porque mucha gente, y es triste, pero mucha gente tiende a que tiene el problema aquí y mira al lado y ve vicios, y mira al otro lado y ve suicidios, y lo que se enfoca es en eso pequeño que están viendo, en lugar de voltear y ver directamente al Señor. Amén. Y ver al Señor, que es el único que los puede salvar. Porque hoy, y quiero que otra vez recordárselos, porque todos nosotros que estamos aquí lo sabemos, no hay problema más grande que el Señor, no hay enfermedad más grande que el Señor, no hay dificultad de nuestras vidas más grande que Dios, no hay dificultad en nuestros corazones, o no hay herida en nuestros corazones, o no hay herida en nuestra vida más grande que el Señor. Y cuando nosotros desviamos nuestra mirada de ese problema y volteamos a ver al Señor, la vida cambia en nosotros. En ese momento nosotros hablamos con el Señor y el Señor nos dice qué es lo que hay que continuar, qué es lo que hay que ver, qué es lo que nosotros tenemos que encontrar en ese momento, en ese espacio, en ese lapso. Porque lo que el Señor tiene en cada uno de nosotros, o lo que el Señor mueve en cada uno de nosotros, es diferente y es especial y es único. Entonces, a nosotros dirigir nuestra mirada al Señor y al dirigir nuestros pasos hacia el Señor, seguimos ese camino correcto, seguimos ese camino en el que el Señor quiere que caminemos, y dejamos de ver lo grande que es el problema. Porque si David se hubiera enfocado en lo grande que era Goliat, a comparación de él, el miedo hubiera entrado en él, el miedo hubiera estado directamente sobre él. El miedo hubiera estado directamente en eso. Si Daniel, al entrar al foso de los leones, se hubiera enfocado en: es que me van a comer, porque son animales salvajes. Entonces, la fe de ellos se fundamentaba en algo más grande que ellos veían, que era el Señor. No veían su problema, no veían su situación, no veían ese problema que en ese momento tenían. Es igual nosotros. A veces hay que desviar un momento nuestra mirada cuando estemos en situaciones de conflicto, a veces hasta en las peleas. Yo no les voy a decir que soy una persona perfecta y que soy una persona que pues no me enojo, no me peleo, no soy una persona que se enoja. Yo ciertamente sí me enojo. Y tengo dificultades al igual que todos los hombres, y por eso nosotros no nos fijamos en el que está aquí, sino en Dios. Pero cuando estoy así y me encuentro en esa pelea, en ese conflicto, en esos debates, en la mayoría de las veces trato de no mirar mi mirada con la persona con la que me estoy peleando, o con la persona con la que tengo ese problema en ese instante. Porque si yo me fijara en que yo estoy peleando directamente con uno de mis hermanos y me viera, pues, me dirigiera solamente por mi coraje, tan solo hoy me habrían visto llegar mismo con un golpe. Porque soy una persona algo muy explosiva, y ustedes conocen a mis hermanos y conocen a mi hermano Jeffrey, que es más explosivo todavía que yo. Entonces, mirar en esos momentos al Señor es difícil, es complicado. Porque los momentos de crisis es el momento en el que nos cuesta más ver a los lados, nos cuesta más ver hacia otro momento. Y eso me lleva al segundo punto. Me lleva al punto: aleja tus palabras del temor. Porque en Éxodo capítulo 14, en el versículo 12 específicamente, dice: no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En ese momento, las palabras que los mismos egipcios reflejaban eran palabras de miedo, eran palabras de dolor, y la Biblia habla mucho específicamente sobre las palabras. Podemos ver, por ejemplo, si alguien me ayuda a darle lectura a Colosenses 3:16.
¿Y algún otro hermano me puede ayudar a dar lectura a Romanos 3:17, por favor? Colosenses 3:16. Por favor. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Y si alguno otro me puede ayudar a dar lectura a Romanos 3:17, por favor? 3:17. Por favor. Amén. Dice la palabra del Señor, y no conocieron camino de paz. Amén. Otro versículo en Proverbios específicamente dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra del Señor es algo sobrenatural. La forma en la que se mueve la palabra, la forma en la que nuestras palabras a nosotros nos mueven o nos movemos en la vida espiritual es muy importante. Y el problema es aquí, y específicamente en este punto, que el miedo no es, nuestro problema no es por tener mucho miedo, sino por la falta de la lectura de la palabra. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántos conocemos el versículo de Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y muchas veces nosotros desconocemos nuestras promesas a falta de la lectura de la palabra del Señor. Y muchas veces conocemos las promesas, pero decidimos ignorarlas, enfocados tanto en la crisis, en el miedo de ese momento, en la situación que tenemos en ese momento, por querer pelear tanto con nuestras fuerzas, por querer llevar la situación con nuestras fuerzas humanas, por querer que yo sé que yo puedo solucionar este problema, yo sé que yo lo puedo hacer, y yo lo soluciono a golpes, y yo lo soluciono como a palabras o con dinero, yo lo soluciono con otro trabajo, yo lo soluciono de otras maneras, y buscan llenar su corazón y buscan solucionar sus problemas con sus fuerzas humanas, y se olvidan de que aquí, en este libro, les dijeron cómo. Y nos negamos a hacer lo que está aquí, porque nos negamos a sacrificar nuestra carne. Apenas en la semana, un amigo me decía: quiero de lo que tú tienes. Y yo le dije: tú puedes tener lo que yo tengo. Pero, porque ya he tenido varias pláticas con él, pero tú no quieres sacrificar lo que yo sacrifico. Tú quieres tener de lo que el Señor me da, pero tú no quieres dejar tu vida y tu pecado por lo que el Señor te da. Y aunque conozca, aunque sepa, aunque vea que en la vida de otras personas el Señor se edifica, por no dejar su carne, se niega a recibir lo que el Señor le da. Se niega a hacer válido lo que el Señor le promete. Se niega a reclamar sus cosas. Y son unos puntos en los que nosotros tenemos que enfocarnos más en el Señor. Porque la lectura de la palabra, el que lee diariamente la palabra, diario recibirá corrección y alimento. El que diariamente lee la palabra, diario recibirá alimento para su alma. Diario va a recibir de lo que el Señor tiene, diario va a recibir palabra. Porque a veces estamos en un problema, y se los digo como persona que pues ha sufrido y ha tenido debilidades y ha tenido momentos en los que ha llorado.
y a veces llega uno y está con dolor en su corazón y entra en la intimidad con el Señor, cierra su puerta, abre su Biblia y se aferra a lo que está aquí. Ustedes no me pueden negar que hay momentos en los que estamos tan débiles y a veces hasta una predicación que escuchamos en internet nos aferramos a esas promesas que el Señor nos da y nos fortalecemos. Pero específicamente en este momento hablo de aferrarnos a leer, de aferrarnos a orar al Señor, aferrarnos a estar en una intimidad genuina con el Señor, en una amistad genuina con Dios. Porque cuando esa amistad se logre, cuando esa intimidad en el Señor nosotros estemos, cuando en esa intimidad en el Señor nosotros nos movamos, entonces entenderemos muchas cosas. Porque mucha gente espera venir aquí a que le encienda la llama. Muchos esperan a venir a la iglesia a sentir la presencia del Señor. Y sí, aquí se siente la presencia del Señor, pero muchos esperan a nada más sentirla aquí. Y muchos en sus casas no lo hacen. Y muchos se olvidan de que el Señor está día tras día detrás de nosotros. Es verlo o imaginarlo. Pero muchas veces, todos los días, el Señor está con nosotros, esperando a ver en qué momento te volteas y oras. El Señor está en ese momento en donde entra tu ansiedad, donde entra tu dolor. Está esperando a ver en qué momento te hincas, doblas tus rodillas y le dices que tienes. Es a día tras día. Deja tu sentimiento de culpa. Deja tu sentimiento de culpa de decir, Señor, es que te fallé, y nos aferramos, es que Señor, te fallé sí, pero te ignoro. Me remuerde la conciencia, mas no me arrepiento y te busco. Quiero más, quiero venir a llenarme aquí, pero no quiero buscarte allá afuera. Quiero sentir la presencia del Señor cuando estén las alabanzas, cuando el pastor dé la palabra, y quiero moverme, y quiero que en la administración sentir al Señor, pero salir de la puerta, por la puerta y salir igual de como entré. Y estar en mi casa y sentirme vacío, hueco. Y olvidarme de que aquí, al lado de mí, tengo a Jesús esperando por que ore. Que conmigo está el Espíritu Santo de Dios, que el Señor me dio como regalo, y que la palabra está ahí para salir de mi momento de crisis, de mi momento de dolor, del momento en el que estuve. Y se los digo, y ciertas veces los digo, porque es sufrir, porque me han pasado cosas. No se los digo como alguien que no lo haya vivido, que no lo haya pasado. Pero en esos momentos es cuando más nos tenemos que aferrar al Señor. Ustedes saben, y la mayoría de aquí me conocen, que no siempre medí lo que mido. Antes estaba más chiquito. Hace unos años, antes de irme a vivir a Veracruz, cuando fui por la primera vez por vacaciones, yo medía alrededor de 1.40 más o menos. No estaba yo tan alto. Y me acuerdo muy bien que nada más en esa ocasión fuimos con mi mamá y fuimos a unas albercas. Era lo más profundo de las albercas, era de 2 metros, porque la alberca pues iba en picada. Y me acuerdo que yo soy una persona muy ansiosa, y yo pues, una, que no sé nadar, y dos, que soy muy ansioso. En el momento en que yo sentía que mis pies se comenzaban a despegar del piso, porque pues, la corriente te lleva, porque son albercas que están conectadas al río, y el agua cruza.
Entonces sientes como la corriente te lleva y te llevaba a lo más profundo. Y cuando yo sentía que me comenzaba a despegar del piso, me comenzaba a poner muy nervioso y buscaba agarrarme de algo. Y el problema es que si yo no me agarrara de algo fuerte, que en ese momento era pues el quicio de la alberca, yo me hundía. Y lo único fuerte de lo que nosotros nos podemos agarrar es de Dios. Dice la palabra, tú refuertes el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros nos agarramos. En los momentos de debilidad nos tomamos la mano del Señor. Y es en ese momento en el que nosotros tenemos esa fuerza, en el que nos agarramos de la mano del Señor. Y el Señor nos sostiene y nos mantenemos agarrados de Él. Y esto me lleva al tercer y último punto, ya casi vamos a acabar, que dice: quédate quieto y observa lo que Dios hará. Y es un punto que se tiene que explicar porque se puede malentender. Eso viene en Éxodo 14, y si alguien me puede ayudar a darle lectura del verso 13 al verso 16, por favor. Éxodo 14. Por favor. El 13. De 13 a 16, por favor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por él en medio del mar en seco. Amén. Ahora, ¿a qué voy con eso? Específicamente con estas citas. En ese momento es cuando Moisés va directamente con el Señor y el Señor le dice: ¿por qué llamas a mí? El quedarse quieto, o el decir quedarse quieto, no es que te quedes parado nada más, es que avances. Lo que el Señor le dijo a Moisés fue que avanzara, que al pueblo de Israel fue que avanzara. Y el quedarse quieto es esperar y ver, esperar lo que el Señor te va a mandar y avanzar. Y avanzar. Pero es que, Señor, ¿cómo voy a avanzar si tengo esto y mira cómo está el problema? Avanza. Avanza a mí. Avanza hacia mí. Avanza, porque lo que está delante de ti es mejor. Avanza. Porque es cuando tú avances conmigo, yo te doy la respuesta. Si el pueblo de Israel solamente se hubiera quedado ahí en ese momento, sin buscar al Señor, sin esperar a lo que el Señor quería para ellos, el pueblo de Israel en ese momento moría. Pero lo que el Señor quería era, uno, fortalecer su fe, fortalecer el que él tenía, porque ellos dudaban. Ellos le decían a Moisés, ellos dudaban en ese momento, ¿y por qué? Pero el Señor decía: avanza. Fue la respuesta que el Señor le dio a Moisés: avanza. Y avanza hacia lo que tengo. Y entonces el Señor se hizo cargo de los filisteos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Uno, y lo primero que el Señor le dijo en el versículo 4, para glorificar el nombre del Señor y que todos supieran, los egipcios supieran quién era Dios. Y dos, para que los israelitas supieran quién era Dios. Cuando el Señor nos dice que avancemos, que busquemos de Él, que avancemos hacia lo siguiente, es soportar
soportemos la prueba, soportemos la angustia, que lo busquemos a Él dentro de las cosas. Entonces, nosotros nos aferramos más al Señor. Porque entonces ve tu pasado. El Señor conoce tu historia. ¿Tienes problemas económicos? ¿El Señor no te ha sacado de problemas anteriores? ¿El Señor no te ha libertado de cosas anteriores que has vivido? ¿Por qué dudas del poder de Dios en este momento? El pueblo de Israel había visto totalmente la mano del Señor. El Señor conoce lo que tú has vivido. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas a tener esta prueba? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué dudas del camino que el Señor quiere que tomes? ¿Por qué dudas de lo que el Señor puede hacer en ti? ¿Por qué dudas si aún existen los dones? ¿Por qué dudas si aún se mueven los ministerios? ¿Por qué dudas si el Señor puede cambiar a esa persona? ¿Por qué dudas si el Señor puede levantarte? ¿Por qué dudas si puedes volver a pararte aquí? ¿Por qué dudas si el Señor puede sacarte de los problemas? ¿Por qué dudas del Señor? ¿Por qué dudas de su poder? Si en el pasado Él te ha demostrado ser más grande que tus problemas. Si Él te ha demostrado ser más grande, si tú no lees, si tú no oras, si tú no crees, ¿con qué derecho te sientes tú para reclamarle al Señor en el momento de la prueba? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho te sientes de decirle al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Si cuando Él te llamó, ignoraste su voz. Si las promesas que te da día tras día te entran por aquí, salen por allá. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres avivarte? ¿Quieres que tu relación con tus padres cambie? ¿Quieres que tu relación con tu pareja cambie? Primero busca al Señor y busca avivarte con Él. Busca entrar en lo más íntimo con el Señor. Porque todo esto no lo vas a conseguir y no te lo va a venir a decir un profeta. Si esperas que venga un profeta a decirte lo que tienes que hacer, estás mal. Ciertamente, la Biblia dice que la profecía es importante para nosotros. Pero si tú esperas hasta ese momento en el que venga el profeta, entonces tú te enfrías. Esto se consigue cerrando la puerta de tu cuarto y entrando en la intimidad con el Señor, orando al Señor, leyendo la palabra del Señor. No dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Pero te olvidas de clamar y te enfocas en lo que sientes. Te enfocas en lo que vives y dejas al Señor de lado. Cuando de tus planes sacas al Señor, cuando de tu vida sacas al Señor, cuando en tu mente o en tu corazón no está primeramente el lugar que le pertenece a Él, entonces no esperes que las cosas cambien. No esperes que vives. He escuchado mucho y que hablan de muchos cristianos y dicen, es que yo no los veo avivados, es que esta iglesia no está avivada, es que esa persona se dice cristiana y yo la veo mal. Y llegan a la iglesia y es que la iglesia no tiene avivamiento.
equivocan. Y la mayoría dirige su mirada directamente al pastor. Y es que el pastor no busca que la iglesia se avive, pero ellos en su corazón no se avivan. Pero ellos cuando oran, cuando buscan al Señor, no buscan y no oran porque la iglesia se avive. Nada más esperan que el avivamiento llegue de un día para otro. Esperan que el avivamiento llegue de un momento a otro, sin buscar que el Señor obre, sin caminar hacia adelante, nada más viendo que la prueba está atrás. Se quedan viendo qué tan grande es el problema y qué tan grandes son las cosas e ignoran lo que el Señor quiere que hagamos. Les invito, hermanos, que busquemos realmente al Señor. Que cuando veamos ese problema, realmente analicemos qué es lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, y si el Señor no nos ha sacado de cosas anteriormente. Cuando tengas un problema enfrente, y es difícil, pero cuando tengas un problema de frente, alégrate. Alégrate porque lo que el Señor quiere resolviendo eso es algo más grande. Y es doloroso, es difícil. Y lo digo por experiencia propia, porque cuando sucedió todo lo de mamá y vivía todas esas cosas en ese momento, para mí fue algo que me marcó mucho, porque pues tenía 13 años y ciertamente no sabía lo que era vivir sin mi mamá y vivir con mi papá, porque pues mi papá todo el tiempo trabajando. Y entrar en eso fue a veces hasta cuestionar todo lo que yo pensaba, lo que yo creía. Fue difícil de decir, Señor, es que yo vi tanta gente orando para que mi mamá se salvara. Yo salía a la sala de mi casa y lo único que veía era mi papá orando. Y entraba a mi cuarto y mis hermanos y yo orando. Y los mensajes y las iglesias y llorando. Y de un día para otro la respuesta del Señor fue no. Y me cuestionaba y decía, este problema es tan grande que no veo salida alguna. Pero lo que hizo la gran diferencia, y para mí en un momento, en un instante, fue cuando estábamos desempacando allá yéndonos a vivir a Veracruz, que no fue luego, fue como a los 2-3 meses de que estábamos ya allá en Veracruz, que nos cambiamos ahora hacia la casa, la que íbamos a vivir, desempacar y ver mi Biblia. Si yo les enseño mi Biblia me la dieron a mí en el 2016, una Biblia que yo les estuve pidiendo a mis papás, un año completo yo les estuve pidiendo desde mi cumpleaños pasado hasta ese cumpleaños en el que me lo dieron, 24 de junio del 2016 me dieron esa Biblia, y esa Biblia tenía escritas como notas, tenía escritas el versículo de Josué 1:8 y Josué 1:9. Y el leer, para mí el versículo de Josué 1:8 y el ver en la nota de abajo, te amamos mamá y papá, para mí fue este regalo no es algo que te vayamos a dejar solamente por un tiempo. Es un regalo que te va a durar toda la vida. Es un manual de vida que nosotros te entregamos. Y para mí eso fue lo que marcó en mí un cambio. Y lo que marcó el que
me dejara de ver qué tan grande era mi problema, de que yo ya no tenía a mi mamá, y desviara la mirada y viera al Señor. Y viera que leyendo aquí, Él decía que Él era mi consolador. Y viera que leyendo aquí, Él decía que Él era mi Padre. Y viera que leyendo aquí, Él decía que en mi casa yo serviríamos al Señor y seguiríamos en el camino del Señor. Y las cosas no han sido, salir de ese problema, y las cosas no han sido fáciles hasta el día de hoy. No les voy a decir que saldremos de este problema y no habrá una prueba más grande todavía esperándome adelante. No diría que todo sería perfecto, no diría que todo con mis hermanos ni con mi papá sería perfecto. Lo que sí diría es que con el Señor las cosas llevarían a lo mejor, y que cada prueba que me dolió, y que cada prueba que me ha hecho llorar, es cada prueba que me acercaba más al Señor. Y que te acerque más al Señor, esa prueba te va haciendo crecer en el camino del Señor. Y eso es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros, que crezcamos en el Señor, que dejemos y desviemos de mirada, y dejemos que las palabras del temor, y dejemos de querer actuar con nuestras fuerzas, y dejemos de querer hacer las cosas como lo vemos o como lo pensamos, y decir es que yo soy así, y así es mi orgullo, yo nací orgulloso y soy así por mis papás, y lo que el Señor busca es que tú leas, lo busques, y Él solucionará las cosas. Y no se te promete que en este momento dejarás de tener pruebas. ¿Sabes cuándo dejarás de tener pruebas? ¿Sabes cuándo la prueba va a dejar? Y ahora vas a llegar, a lo mejor, cuando suenen las trompetas y nosotros vayamos con el Señor. Cuando el Señor te llame allá. Y allá llegarás a lo mejor que tiene el Señor para ti. Y allá llegarás a lo que realmente es adorar por toda la eternidad al Señor. Si no estás preparado, si no estás listo para estar una eternidad con el Señor, es elevarse. Una vez en una dirección, el hermano Gustavo nos decía que tenemos que estar preparados para estar la eternidad con el Señor. Eso solo es un ensayo. Vamos a prepararnos, vamos a aprender más de Él y vamos a adorarle. Lo que el Señor nos permite estar aquí para después adorarle en la eternidad. Amén. Pueden ser de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para culminar esta palabra. Señor Dios poderoso, gracias Señor te damos porque tú nos permites estar en este lugar. Te pido Señor Jesucristo que tú seas llevándonos Señor Jesús en tu presencia, Señor, en tu palabra. Que tú, Padre de la gloria, estés guardando Señor esta palabra en los corazones de cada uno de los hermanos, Señor Jesús. Que tú estés hablando, que esta palabra, Señor Jesús, tú permitas que tu Espíritu Santo estés discerniendo cada uno de ellos, Padre de la gloria. Que tú, Señor Jesús, te seas tomando tú el control, que tú seas hablando sus vidas, que tú seas transformando los corazones, Señor Jesucristo. Te pido por la vida de cada uno de los hermanos, Señor Jesús, que encuentren ese lugar que tú quieres, que ellos encuentren contigo, Padre de la gloria, Señor Jesucristo. Que nos hagan igual este lugar, que estén buscando de ti, de tu presencia, de tu alabanza, Señor Jesucristo, de adorarte, de alabarte, de glorificar tu nombre, Padre. Que tú estés transformando la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús, porque tú nos bendecirás, nos fortalecerás para las pruebas futuras, Señor Jesucristo, para algún día llegar y adorarte por toda la eternidad, Abba Padre. Fortalece nuestras vidas, Señor Jesucristo, fortalece nuestros corazones, Señor Jesús, porque vendrán nuevas pruebas de fe y más duras que la anterior, pero nosotros nos fortaleceremos y nos agarraremos de tu mano, Padre Santo. Confiamos en las promesas que en este libro has puesto en nuestras manos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por aquello que tú vas a hacer en nuestras vidas, por aquello que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos para avivarnos, Señor Jesucristo, primeramente contigo, Abba Padre de la gloria. Gracias, Señor, te damos por aquello que tú vas a hacer en este pueblo, en esta iglesia, Abba Padre. Habla en los corazones de cada uno de ellos, Señor. De tú, Señor Jesucristo, dando crecimiento en cada uno de ellos, Abba Padre. Gracias, Señor, te damos por lo que haces, por lo que harás, Señor, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre majestuoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.